Vemos ahora una segunda situación, ¿ok? En el video anterior vimos una primera situación, ¿verdad? Que nos podría presentar cuando estudiamos vectores. Y ahora, pues, déjenme mostrarles, ¿ok? Um, una segunda situación, ¿verdad? Que también se nos podría presentar, ¿ok? Y seguramente ya leíste, ¿verdad? Ya leíste de qué trata esta situación. Y lo que básicamente vamos a hacer en este video es expresar, ¿verdad? La dirección de un vector, ¿ok? La dirección de un vector. Y pues cuando hablamos de dirección, ok, déjame colocarlo por aquí. Cuando hablamos de dirección, okay, cuando hablamos de dirección, debemos de pensar en la medida, ok, en la medida de un ángulo, ok, la medida de un ángulo, ok. Por ejemplo, puede ser 40 grados, ok, puede ser 60 grados, puede ser 30 grados, ok, etcétera, ¿verdad? Un ángulo, ¿ok? Y también no solamente pues, podemos tener ángulos agudos, sino también podemos tener ángulos obtusos, ¿verdad? O sea, mayores a 90, por ejemplo, 120, ¿ok? O tal vez un ángulo recto también, ¿no? Puede ser el caso, 90 grados, ¿ok? Sí. O incluso un ángulo mayor a 180, ¿no? Tal vez un ángulo de 200 grados, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo expresar, ¿verdad? La dirección de un vector, ¿ok? Entonces, déjame mostrarte por aquí, ¿no? Aquí tengo dibujos, ¿verdad? De vectores A y B, ¿ok? Son los mismos vectores que hemos utilizado en anteriores videos, ¿okay? Así que vamos a aprovechar que los tenemos ahí, ¿okay? Entonces, cada vez que tú tengas un vector, ¿okay? Un vector y eh, necesitas, ¿verdad? Necesitas expresar su dirección, ¿okay? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, acá tengo el vector A, ¿okay? Y lo que vamos a hacer es primero ubicar su origen, ¿okay? Entonces, recuerda del video anterior, pues el origen era la parte inicial, ¿verdad? Del vector A, ¿okay? Entonces, y bueno, sobre el origen, ¿verdad? Del vector, ¿okay? Vamos a dibujar una línea horizontal, ¿verdad? ¿Okay? Entonces voy a dibujar una línea horizontal que pues en realidad vamos a dibujarlo, ¿ok? Pero es una línea horizontal, ¿cierto? Que vamos a llamarle línea horizontal X, ¿verdad? En realidad es el eje X, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a escribir el ángulo que le corresponde al vector A, ¿ok? Entonces, para entender el ángulo que se está formando, ¿ok? Déjame insertar por aquí una flecha que represente el vector, ¿ok? Entonces el vector parte desde aquí, ¿ok? Hacia arriba, ¿ok? Entonces, más o menos por ahí, ¿ok? Entonces, tenemos ahí un vector, ¿ok? Lo voy a pintar de color rojo, ¿ok? Vamos a aumentarle el grosor también para que se pueda apreciar. Listo. Ok. Entonces, este es el vector A, ¿ok? Entonces, para determinar su dirección, ¿ok? Hay que imaginar que el vector A, pues, partió, ¿verdad? Partió. Imaginemos que el vector A, pues, estuvo primero sobre el eje X, ¿ok? Sobre el eje X. Y se empezó a elevar, ¿verdad? Se empezó a elevar, de tal forma que ahora está en esta posición, ¿ok? Entonces, ese ángulo de elevación, ¿ok? Entonces, déjame colocar por aquí de rojo, ese ángulo de elevación, ¿verdad? Desde la parte de abajo, ¿ok? Vamos a llamarle así, ¿ok? Desde la parte de abajo, pero en realidad se llama desde el semieje positivo, ¿verdad? De las X, ¿ok? Pero vamos a llamarlo así, ¿no? Desde abajo, ¿verdad? Barrió un ángulo, ¿ok? Barrió un ángulo, ¿ok? Entonces la medida de este ángulo, ¿ok? La medida de este ángulo va a ser la dirección de nuestro vector A. Entonces déjame colocar por aquí. Vamos a pintar el vector A, ¿ok? Supongamos que acá tengo el vector A, ¿ok? Entonces voy a escribir por ahí su ángulo, ¿verdad? Un ángulo teta, ¿verdad? Teta grados, ¿ok? ¿Sí? Y bien, pues para medir ese ángulo, ¿verdad? Necesitamos un transportador, ¿cierto? Pero pues aquí yo tengo una regla mágica, ¿verdad? Que mide el ángulo que se forma con la horizontal, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo sobre esa dirección, que vamos a hacer que coincida. Y bueno, mira, aproximadamente, pues el ángulo de elevación, ¿verdad? De este vector es de 57 grados, ¿ok? Entonces, el ángulo es de 57 grados. Entonces, puedo escribir por aquí que el ángulo o la dirección del vector A es de 57 grados. ¿Okay? Entonces, de esa forma vamos a expresar la dirección de un vector. ¿Okay? En este caso ya tenemos la dirección del vector A. ¿Okay? Bien, pasemos a un segundo ejemplo. ¿Okay? Antes de hacer el vector B, vamos a pasar aquí al vector F. ¿Okay? Y aquí hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces cometemos el error, por ejemplo, de aquí, ¿no? No sé qué está escrito. ¿Okay? Cometemos el error de ver el vector F. ¿Okay? Vemos el vector F. Y lo que hacemos es colocar la dirección, pues, este ángulo, ¿no? 35. Decimos, bueno, la dirección del vector es 35 grados, ¿ok? Pero eso es un error, ¿ok? Déjame mostrarte cuál sería la forma correcta, ¿ok? Esto es un error. Entonces, déjame colocar por aquí, esto es un error, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo correcto sería lo siguiente, ¿ok? Como les decía, ¿verdad? Como les estaba comentando, debemos de imaginar a este vector, y déjame inserto una flecha, ¿ok? Inserto una flecha. Bueno, primero voy a quitar ya la regla, ¿ok? Voy a insertar una flecha, ¿verdad?
desde el origen del vector, ¿verdad? Entonces, primero déjame señalar el origen, ¿verdad? El punto naranja es el origen del vector, ¿verdad? Entonces, ahora sí voy a colocar la flecha que representa el vector f. Entonces, parte de ese origen, ¿verdad? Hacia el extremo, ¿ok? Y vamos a pintar este vector f de otro color, ¿verdad? Vamos a pintarlo, se me ocurre para que se vea bonito. Vamos a utilizar naranja, ¿ok? Naranja. Y vamos a aumentar el grosor, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿ok? Ese va a ser nuestro vector f, ¿ok? Entonces, déjame por aquí pintar por aquí. Bueno, en realidad es más amarillo que naranja, ¿no? Entonces déjame pintar por aquí. Ese va a ser nuestro vector f, ¿ok? Acá, okay, nuestro vector f. Y vamos ahora a colocar el ángulo, ¿verdad? El ángulo, el ángulo teta, ¿verdad? Entonces déjame colocar por aquí el ángulo teta, ¿ok? Vamos a colocar el ángulo teta. Y lo que debemos de pensar, ¿verdad? Para colocar el ángulo teta, que en realidad este no es, ¿verdad? Este no es imaginar al vector f. O sea, el vector f ya está en esta posición, pero hay que imaginarlo como si hubiese partido desde el semieje positivo, ¿verdad? De las x. Es decir, imaginemos que partió desde 0 grados, ¿no? Entonces, cuando el vector está sobre el eje x, ¿verdad? Es como si estuviese con 0 grados. Y debemos imaginar que este vector, pues, ha barrido un ángulo desde 0 grados, ¿verdad? Ha barrido un ángulo, llegó aquí, por ejemplo, si está hasta aquí, llegó a 90, ¿verdad? 90, y luego siguió barriendo hasta que llegó a esta posición. Entonces déjame colocar el ángulo que ha barrido, ¿verdad? Entonces si partió desde aquí, desde el semieje positivo, ¿ok? O vamos a decir que partió desde esta parte, ¿verdad? Debajo del eje X, ¿ok? Entonces partió desde ahí y llegó a esta posición, ¿ok? Entonces ese va a ser el ángulo, ¿verdad? Ese va a ser el ángulo que va a determinar la dirección del vector, ¿ok? Entonces vamos a mover esto por aquí para que se aprecie mejor. Vamos a moverlo por aquí, ¿ok? Entonces, ese ángulo celeste que yo he colocado, ¿verdad? Va a ser la dirección del vector, ¿ok? Entonces, este ángulo de 35 de color blanco nos va a servir para determinar el valor de teta, ¿ok? El valor de teta. ¿Por qué? Pues recordemos, ¿verdad? Recordemos que todo, ¿verdad? Toda esta parte, toda esta zona es un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Es un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo totalmente horizontal es 180. Entonces, si tengo ya una porción de ese 180, una porción es 35, entonces eso significa que la otra porción, ¿verdad? La otra porción va a ser el ángulo suplementario a 35, ¿no? Es decir, el ángulo que le falta a 35 o la medida que falta a 35 para que sea 180, ¿no? O sea, entonces yo puedo coger puedo hacer una simple resta, ¿no? Entonces, 180, ¿verdad? 180 es el total, ¿ok? Pero por un lado tengo 35, ¿ok? Entonces, para determinar qué ángulo falta para completar 180, ¿verdad? Entonces simplemente puedo hacer una resta, ¿no? Puedo hacer una resta, puedo decir 180 menos 35. ¿Okay? Y cuando hagamos la resta, pues a 180 podemos quitarle 30, ¿verdad? Y se va a convertir en 150. Y si quitamos 5, pues será 145 grados, ¿ok? Entonces, esto es lo que falta, ¿verdad? 145 grados. Y es lo que vale teta, ¿no? 145 grados. ¿Ok? Entonces, cuando expresamos la dirección del vector f, será un ángulo, ¿verdad? De 145 grados. Y este recién sería la forma correcta de expresar la dirección, ¿ok?